Hola amigos, hoy vamos a ver cómo tú puedes tener tu propia empresa de inteligencia artificial, así como lo escuchaste. Esto es 100% real y lo mejor de todo es que tú vas a poder ganar dinero con ello, y en este curso te voy a enseñar cómo tú puedes hacerlo desde cero, paso a paso. Y esto que estás viendo ahora mismo, amigos, es cómo va a quedar tu nueva empresa de inteligencia artificial. Tus clientes van a poder crear, por ejemplo, pueden crear un artículo desde cero solamente dando el nombre de qué artículo quieren crear. También pueden crear lo que son imágenes de cualquier tipo para hacer miniaturas, publicidad o prácticamente lo que ellos quieran. Pero no solamente eso, amigos, sino que también van a poder generar voz con inteligencia artificial para poder crear videos en YouTube, también reels, historias en Instagram, cualquier cosa que ellos quieran crear. Pueden generar esta voz con miles de voces de inteligencia artificial. Y por si fuera poco, amigos, también van a tener acceso a lo que son asistentes de inteligencia artificial que les pueden ayudar al máximo nivel, como por ejemplo este que se llama Robert, que es un financiero analista de inteligencia artificial. Cualquier duda que ellos tengan en cuestión de finanzas pueden chatear con él y la inteligencia artificial les va a responder. También, por ejemplo, un experto en SEO, si quieren aprender a posicionar sus videos, cualquier duda que ellos tengan, videos, artículos, le pueden preguntar también a la inteligencia artificial para que les pueda dar consejos. Entonces, amigos, realmente vas a tener una empresa de inteligencia artificial que va a ofrecerle a los clientes muchas herramientas, todas estas herramientas en un solo sistema, y tú a cambio le vas a estar cobrando una pequeña mensualidad que no va a ser muy cara y que van a tener acceso a todas estas herramientas dentro de tu propia empresa de inteligencia artificial. Imagínate dar el plan más barato en $15 y que tus clientes tengan acceso a todo esto. Tan solo, amigos, 300 clientes, si lo multiplicamos por 15, prácticamente estarías ganando $4,500 al mes, amigos, de forma recurrente con tu propia empresa de inteligencia artificial, amigos. Y esto que prácticamente es con el plan más barato. Lo mejor de todo es que es un negocio que no necesitas mucha inversión y que prácticamente puedes obtener una ganancia completamente ilimitada. Entonces dime, ¿estás listo para crear tu propia empresa de inteligencia artificial y comenzar a ganar dinero con ello? Si es así, comenzamos. Y bueno, amigos, este curso lo voy a estar dividiendo en 3 partes, y recuerda que es 100% gratis y lo único que te pido es que me apoyes con 3 cosas. Número 1, que te puedas suscribir a mi canal. Número 2, que puedas comentar, incluso comenta ahorita mismo, puedes comentar quiero la segunda parte, porque si este video tiene más de 100 comentarios voy a estar sacando ya la segunda parte. Y número 3, que le des like al video. Así que si quieres te espero para que hagas estas 3 cosas. ¿Ya lo hiciste? Ok, bueno, entonces continuamos. Y bueno, amigos, vamos directo al grano. ¿Qué necesitas para iniciar este gran negocio? Lo primero que tú necesitas es un hosting y dominio. Te va a estar saliendo aproximadamente $38. Ojo, es anual. Todo un año te va a costar $38. También necesitamos una herramienta de IA y te va a costar $42. Ojo, que solamente es un solo pago de por vida. No vas a tener que pagar absolutamente nada más de la cuestión de la herramienta de inteligencia artificial. Solamente es un solo pago de $42. Y por último, la configuración, que esta va por mi cuenta, así que te va a salir en $0. Y tu inversión total, amigos, por un negocio que realmente te aseguro que vas a ganar dinero, es tan solo de $80. Quiero que tú me digas qué negocio tú puedes iniciar hoy en día con tan solo $80 y que tenga un potencial increíble como lo que vamos a estar haciendo ahora. Entonces ahí lo tienes, amigos, no es un gasto sino que es una inversión. Créeme que van a ser los mejores $80 que habrás invertido en tu vida. Así que continuamos. Ahora, amigos, ¿cómo es que funciona el negocio y cómo es que tú vas a estar ganando dinero con tu propia empresa de inteligencia artificial? Bueno, recuerda que al tener tu propia empresa de IA,
tú puedes ofrecer a tus clientes que puedan generar voz con inteligencia artificial, que puedan crear títulos, guiones, descripciones de productos, generar videos con IA, programar, y créeme que muchísimas cosas que de hecho te voy a enseñar un ejemplo de otras empresas que hacen lo mismo que nosotros vamos a estar haciendo en este curso para que lo puedas entender mejor. Como puedes ver, esta es una empresa que se llama Kateb y que es una herramienta de inteligencia artificial todo en uno que les permite a los clientes lo que yo te comenté: generar texto, generar descripciones de video y muchísimas cosas, como por ejemplo acá si nosotros nos vamos a donde dice precio, acá vemos los planes que ellos tienen y como puedes ver tienen 3 planes y aquí te dicen lo que tú puedes hacer. Mira, todo eso es lo que tú puedes hacer. Puedes generar imágenes, puedes crear artículos con inteligencia artificial, puedes escribir para social media content, Facebook, puedes escribir basado en URL, basado en videos, escribir reviews. Como puedes darte cuenta, un montón de cosas que realmente lo que van a hacer es ayudar a ahorrar tiempo en la productividad al usuario. Esto es lo mismo, amigos, que nosotros vamos a lograr con este curso. ¿Y cómo es que ganas dinero? Bueno, vas a ganar dinero porque tú vas a vender planes de membresía. Ellos tienen 3 planes y así es como ganan dinero. El plan más barato cuesta $15, el otro 45 y el otro 25. Entonces así es como vamos a estar ganando dinero vendiendo planes de membresía para las personas que quieran adquirir el servicio. Imagínate, por ejemplo, que solamente 100 personas te compren lo que es el plan mensual. Si multiplicamos 15 por 100, estarías ganando $1,500, amigos. Ojo, mensuales. Y eso que apenas son 100 clientes. Imagínate, con 500 clientes lo multiplicamos por 15, estarías ganando $7,500 de forma recurrente, de forma mensual. Dime qué negocio te da esa cantidad de dinero, y lo mejor de todo, con una inversión baja, como ya lo vimos. Entonces así es como se gana dinero, amigos, y así es como funciona. De hecho, acá hay otra también que se dedica a lo mismo que nosotros vamos a estar haciendo. Es exactamente lo mismo. Puedes hacer muchas cosas: escribir, generar video, generar descripciones, generar imágenes, programar, muchísimas cosas, todo con inteligencia artificial. Y bueno, amigos, ahora sí, manos a la obra. Vamos a estar contratando lo que es el hosting y el dominio. Yo te recomiendo ampliamente la empresa de SiteGround porque tiene una caché y eso hace que tu sitio web cargue bastante rápido, y además créeme que la infraestructura es de muy alta calidad. Por eso lo recomiendo muchísimo. Recuerda que tienes el enlace en el primer comentario y descripción de este video para poder contratarlo. Simplemente dale clic y te va a mandar a un descuento del 80%. Aquí esta es la página principal. Acá tenemos los 3 planes. La verdad es que el Starter para iniciar es más que suficiente. Entonces dale clic acá a contratar. Recuerda que cualquier plan que tú contrates te va a estar regalando un año de dominio completamente gratis. Entonces escribe el nombre del dominio que quieras registrar, el nombre de la marca, de la empresa, como le vayas a poner. En este caso yo escribí andres-ia.com, le vamos a poner por acá y vamos a darle clic en continuar, y te tiene que aparecer así: enhorabuena. Esto quiere decir que el dominio está disponible para el registro. Después, información de la cuenta, importante que aquí rellenes todo esto. En mi caso ya tengo cuenta, de hecho no sé si me van a estar dando el dominio gratis, pero yo ya tengo una cuenta. Entonces para ti que eres nuevo, rellena todo esto: información de la cuenta, información del cliente también hay que rellenarlo, y aquí donde dice información de pago, algo que quiero aclararte es que en SiteGround solamente puedes pagar con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito. Sinceramente no sé si en otros países puedas pagar con PayPal o con otro medio de pago. En mi caso yo estoy en México y solamente puedo pagar con tarjeta, para que lo puedas tener presente. Entonces aquí simplemente ingresa todos los datos de tu tarjeta y acá pues viene lo que es el resumen. No tocamos absolutamente nada, amigos, y nos vamos hasta lo último y simplemente acá palomeamos estas 2 cosas, y como puedes ver el total es de $35.88. La verdad es que es un precio muy accesible, y dale clic en pagar ahora para que ya se pueda procesar tu pago. Y listo, amigos, como puedes ver aquí ya he pagado, me aparece procesando tu pedido, que es lo mismo que te va a aparecer a ti. Solamente tenemos que esperar. Acá nos dice ya todo listo y nos aparece acá configurar sitio. En mi caso no me dieron el dominio gratis porque yo ya estoy registrado.
recuerda que esto es para cuentas nuevas. Entonces no importa, nos va a servir excelente para montar absolutamente todo. Vamos a darle clic acá donde dice configurar sitio y te manda a lo que es el panel de control, amigos. Como puedes ver, este es el panel de control. Ahora me voy a estar saliendo, voy a cerrar sesión, y si tú quieres volver a entrar al panel de control, simplemente te vas a la página principal de SiteGround y acá tienes este botón que dice login. Dale clic, acá ingresas tu nombre de usuario o correo y después tu contraseña y le das clic en login. Entonces, amigos, acá nos da lo que es la bienvenida, bienvenido Andrés, y ya nosotros podemos comenzar a configurar el sitio. Entonces simplemente dale clic a este botón configurar sitio, o también donde dice sitios web te va a mandar exactamente a lo mismo, acá crear sitio web, y aquí vas a seleccionar dominio existente. Dale clic en seleccionar. En este caso tienes que seleccionar el dominio que has comprado y le das clic en continuar. Después te manda a esto y vas a darle clic en crear nuevo sitio web. Vas a darle clic en seleccionar. Después te manda esto, crear un nuevo sitio o migrar sitio. Tú le vas a dar clic a este que está acá abajo, amigos, saltar y crear sitio vacío. Muy importante. Vas a darle clic. Después te aparece esto que es una promoción. No la aceptas y simplemente bajas y acá está este botón que dice terminar. Y listo, amigos, vamos a esperar a que ya cargue el sistema. Y listo, amigos, te va a aparecer así todo listo. Y acá tienes dos opciones, ver tu sitio web. Si tú le das clic, obviamente aquí no va a tener nada, amigos, y eso está muy bien, así tiene que estar. Y también tienes esto que dice acceder a Site Tools. Vas a darle clic y acá son todas las herramientas que nosotros podemos gestionar en SiteGround, que también las vamos a estar necesitando. Entonces, como puedes ver, tenemos panel, sitio web, seguridad, velocidad, etcétera. Ahora, amigos, la parte del hosting y el dominio ya lo tenemos, ya está todo listo. Ahora vamos a la otra parte, que es el sistema para crear tu propia empresa de inteligencia artificial. Y el sistema que va a hacer toda la magia es este que ves acá en pantalla, que nosotros vamos a poder configurar y adaptarlo a nuestra empresa. Recuerda que esto tú lo vas a comprar y prácticamente ya va a ser tuyo, va a ser tu propia empresa. Entonces recuerda que también te dejo el enlace de este sistema en el primer comentario y descripción del video. Dale clic, te va a mandar acá. Y ahora mismo, al momento de grabar este video, el precio es de $39. Ahí lo estás viendo en pantalla. Si no tienes una cuenta aquí, simplemente crea la cuenta y vas a darle clic aquí donde dice añadir a la cesta. Cuando tú ya tengas la cuenta, te va a aparecer así artículo añadido y le das clic en ir a la caja. Y como puedes ver, ya acá nos aparecen los detalles de nuestra compra. Tú puedes pagar con PayPal o con tarjeta de crédito o débito. Cualquiera de las dos opciones, amigos, la verdad es que el pago se hace bastante rápido. Entonces, ya para pagar, dale clic al botón de abajo para que ya puedas hacer tu pago. Y una vez que ya hagas tu compra, amigos, te vienes aquí a tu cuenta de esta empresa y acá en tu perfil arriba tienes esto que dice Downloads. Vas a darle clic y como puedes ver acá, yo ya tengo este que ya lo compré y simplemente vas a darle clic en este botón verde que dice Download, descargar. En cuanto le des clic, tienes tres opciones, amigos, y tú le vas a dar clic a la primera, donde dice todos los archivos y documentación, y se te va a estar descargando en tu navegador. Ahí, como lo puedes ver, se está descargando. Solamente tenemos que esperar y también que sepas dónde se descargó, porque lo vamos a estar utilizando. Y como puedes ver, aquí yo ya tengo el archivo que he descargado, amigos, y tú le vas a dar clic derecho y dale clic aquí donde dice extraer en y el nombre de la carpeta. Dale clic para que ya todos los archivos se puedan extraer y te va a crear una carpeta, como puedes ver, como esta que está aquí, que ya está descomprimida, ¿ok? Entonces vamos a darle doble clic y como puedes ver te tiene que aparecer documentación, este que dice OpenAI DaVinci y también este de Redmi. Son tres que te van a estar apareciendo. Una vez que tú ya tengas todo esto, ahora sí vamos al siguiente paso, que es comenzar la instalación de este sistema. Y bueno, amigos, nos vamos ahora sí a nuestro hosting de SiteGround. Vámonos acá donde dice sitios web. Después nos vamos a donde dice, en este caso te va a aparecer tu dominio y te vas aquí donde dice Site Tools. Vas a darle clic aquí, te aparece este mensaje que dice hola y va a decir tu nombre, y acá dice herramientas fijadas y tienes esto que dice gestor de archivos. Vas a darle clic
y acá nos va a estar apareciendo esta carpeta que dice public HTML. Vas a darle doble clic para que se abra esa carpeta. Este que dice default, le das clic y lo vamos a eliminar. Acá tenemos este botoncito de borrar. Vas a darle clic y lo confirmas y nos tiene que aparecer acá carpeta vacía. Entonces lo que vamos a estar haciendo ahorita, amigos, es subir el archivo que hemos descargado. Entonces aquí tienes este botón con la flechita hacia arriba, ahí te lo enseño, que es para subir archivos desde tu computadora. Vas a darle clic y tienes que buscar la carpeta, recuerda que se llama así, Content Cayon. Vas a darle clic y tenemos que agregar este que está comprimido, que es un winrar.zip. Lo vamos a agregar, simplemente acá lo seleccionas y dale clic en abrir y allí se está cargando. Aquí, como puedes ver abajito, dice subiendo archivos. Entonces vamos a esperar un ratito a que ya termine toda la carga del archivo, y como puedes ver, amigos, ya se subió lo que es el archivo. Te va a aparecer así y ahora vamos a descomprimirlo. Para esto dale clic derecho y vamos a darle clic a esto que dice extraer. Vas ahí a darle clic y ahí ahorita se está extrayendo, solamente queda esperar. Recuerda que aunque no te aparezca nada, sí está funcionando, sí se está extrayendo. Entonces después de unos minutos ya me aparece acá esta carpeta en donde ya se ha extraído todo lo que estaba comprimido acá en esta carpeta, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer ahorita, pon mucha atención, simplemente elimina esta carpeta que hemos subido. Vas a darle clic en borrar, confirma y ya nos va a quedar esta carpeta ya descomprimida. Entonces, muy importante, aquí vamos a abrirla y como puedes ver tiene todos los datos. Ahora vamos a estar regresando a la carpeta de public.html y lo que tenemos que hacer, amigos, es mover toda esta información a la carpeta principal. Entonces tienes que seleccionar todos estos archivos. Vamos a estar seleccionándolos todos. Aquí ya he seleccionado todas las carpetas y vamos a darle clic derecho y vamos a darle clic aquí donde dice mover. Y como puedes ver nos aparece toda esta dirección. Como puedes darte cuenta dice public HTML. Entonces tú lo único que vas a estar haciendo es borrar esto. Mira, hazlo igualito como yo lo estoy haciendo. Vas a borrar esto y también esta y te tiene que quedar así. Que lo último que diga sea esto, public-html. Y después le das clic en confirmar y ahorita se van a estar moviendo todos los archivos prácticamente ya a la carpeta principal. Y listo, amigos, ya se movieron todos los archivos. Ahora vámonos ya a lo que es la carpeta principal de public.html y como puedes ver aquí ya tenemos todos los archivos, que es lo que queríamos, y esta carpetita que contenía todo antes simplemente la eliminamos, ¿ok? Y así tiene que quedar, amigos, todos los archivos que nosotros ya hemos movido. Así tiene que quedar lo que es la estructura. Después, amigos, para comenzar la instalación nos vamos y abrimos una nueva página y tienes que escribir el nombre de tu dominio. En este caso, como puedes ver, este es el nombre de mi dominio, slash, y vas a escribir el nombre install, así como lo estás viendo en pantalla, y dale clic. Si por ejemplo a ti te aparece un error como me está apareciendo a mí, esto es muy sencillo, ya que hay que modificar la versión de PHP. Para hacer esto simplemente nos vamos acá a SiteGround. Acá en el menú de la izquierda te vas a este apartado de hasta la parte de abajo que dice desarrolladores. Vamos a darle clic y tenemos esto que dice gestor PHP. Dale clic y acá dice configuración PHP. Nos dice configuración PHP estándar y aquí abajito dice versión de PHP. Y tenemos esta versión. Nosotros necesitamos la versión 8 para que pueda funcionar. Entonces aquí a tu derecha tienes esto que dice acciones, este lápiz, dale clic y acá dice cambio de la versión PHP. Y aquí vamos a darle clic y vamos a darle cambiar manualmente la versión de PHP. Y nos dice selecciona la versión de PHP. En este caso vamos a seleccionar PHP 1.28. Vas a darle clic y dale clic en confirmar. Ahí está cargando y como puedes ver ya se ha actualizado la versión de PHP. Ahora lo que tenemos que hacer es volver a regresarnos aquí a la carpeta de install y vamos a actualizar, amigos. Y como puedes ver ya quedó esa parte y aquí ya nos está apareciendo lo que es el proceso
para que ya se pueda instalar. Entonces ya podemos iniciar la instalación de este sistema. Tienes aquí abajo este botón que dice Start Installation. Dale clic para que ya pueda comenzar lo que es el proceso de instalación. Y aquí, como puedes ver, nos aparece esto que dice requerimientos, y aquí es importante que todo tenga la flechita de color verde como lo estás viendo ahorita en pantalla. Por esta razón recuerda que también elegimos este hosting de SiteGround. Entonces ya tenemos todo check, amigos, no hay ningún problema. Y en la parte de abajo va a darle clic a Next, pues nos aparece esto que dice permisos. También acá todo tiene que estar en verde, así como lo ves en pantalla, y vamos a darle clic igual a Next. Como puedes ver, nos aparece esto que dice base de datos, configuración de base de datos. Y aquí lo que tenemos que hacer es crear una base de datos para que se pueda conectar el sistema. Entonces nos vamos acá al panel de control de SiteGround, y aquí en el menú de la izquierda tienes esto que dice sitios web y tienes este apartado que dice MySQL, ¿ok? Entonces aquí dice base de datos, tienes el botón azul crear base de datos, vas a darle clic y como puedes ver de forma prácticamente instantánea ya nos ha creado esta base de datos con este nombre. Después le das clic donde dice crear usuario, y como puedes ver acá también te dicen que los usuarios se generan automáticamente. Entonces dale clic al botón que dice crear usuario, y también, como puedes ver, ya te creó un usuario de forma muy fácil y sencilla. Después dice administrar el acceso, vas a darle clic y simplemente debemos de verificar que esté seleccionado aquí donde dice todos los privilegios, y darle clic en confirmar. Y listo, amigos, como puedes ver es importante esta parte que aquí ya te creó el usuario. Y aquí date cuenta que dice contraseña y nos está diciendo la contraseña de este usuario. Muy importante que esta contraseña tú la guardes en un lugar seguro, porque la vamos a estar utilizando ahora mismo para conectarnos a la base de datos. Muy importante. Entonces aquí yo ya lo pegué en este archivo de texto para guardar la contraseña. Y como puedes ver acá en la parte de abajo te pone en este caso el nombre de la base de datos. Entonces aquí, como puedes ver, igual dice acceso a base de datos, una base de datos que tiene ese usuario. Entonces así de fácil y de sencillo ya hemos creado la base de datos. Ahora sí nos vamos de nuevo acá al sistema y vamos a estar poniendo todos los datos. Donde dice hostname, recuerda que es localhost, así igualito como yo lo puse, debes de ponerlo tú. Después nombre de la base de datos, recuerda que es la que nos dio el sistema, aquí ya lo estoy pegando. Lo que es el usuario de la base de datos, recordemos que es este usuario, en mi caso simplemente lo voy a copiar y aquí lo voy a pegar. Lo que es la contraseña de esa base de datos, de ese usuario, perdón, aquí igual, aquí la tengo y simplemente la copio y acá la voy a pegar. Y aquí donde dice puerto vamos a poner 3306 y ya por último vamos a darle clic en Next. Y ahí, como puedes ver, está cargando. Solamente tenemos que esperar, amigos, a que ya comience lo que es el proceso de instalación. Pero antes de que inicie el proceso de instalación te pide lo que es la activación con la licencia. Recuerda que cuando tú hayas comprado lo que es este sistema vas a tener acceso a una licencia. Como vemos nosotros esta licencia, nos vamos acá a nuestro panel de control donde compramos el sistema y ves que tienes este botón verde que dice descarga. Vas a darle clic. Y acá tienes este que dice licencia certificado y lo tienes en texto o en PDF. Cualquiera de las dos opciones que tú quieras descargar es válido. Entonces simplemente le das clic, se te va a descargar. En mi caso, como puedes ver, yo lo descargué en lo que sería el archivo de texto y te va a aparecer algo así que va a decir Item Purchase Code. Muy importante, lo buscas y aquí este que tú ves aquí, todo esto que tú ves aquí, aquí he quitado algunos datos por seguridad, simplemente lo vas a copiar y ya lo pegas aquí donde dice tu código de activación, lo vamos a pegar. Como puedes ver, ahí ya lo pegué y también tienes que ingresar lo que es tu nombre de usuario, en este caso de la empresa de Envato, ok, donde tú lo compraste. Para ver tu nombre de usuario simplemente te vas acá hasta la parte de arriba y en mi caso, como puedes ver, mi nombre de usuario es Andrés BN y el nombre de usuario aquí también te va a estar apareciendo. Entonces, una vez agregado estos dos datos, vamos a darle clic a activar y como puedes darte cuenta ya nos aparece instalación completa. Y aquí en la parte de abajo te va a aparecer esto que dice nombre de usuario
y un password. Esto es importante que lo guardes en un lugar seguro, porque ahorita que vayas a acceder por primera vez al sistema tienes que acceder con este nombre de usuario y con esta contraseña. Muy importante, amigos. Y ya por último, dale clic al botón de abajo que dice finalizar instalación. Vamos a darle clic y listo, amigos, ya te manda a la página principal, pero ya está instalado en tu propio hosting este sistema. Como puedes ver, aquí me manda esta página que es de inicio, que todo esto lo vamos a estar modificando, y aquí pues ya estoy yo en mi propio dominio. Ahí te lo enseño con la flecha, prácticamente ya con el sistema instalado, amigos. Como puedes ver, es algo muy genial. Lo mejor de todo es que pues le vas a estar sacando mucho jugo para comenzar a ganar dinero. Entonces, para que tú puedas acceder ya a tu sistema, porque prácticamente ya lo instalaste, ya es tuyo, acá simplemente le das clic donde dice Sign In y te va a mandar a este apartado. Recuerda que aquí debes de ingresar el correo que te dio el sistema y la contraseña también. Recuerda que en mi caso es admin@ y también acá el password, y vas a darle clic en ingresar, y como puedes ver ahí ya prácticamente, amigos, estamos ya dentro de tu nueva empresa de inteligencia artificial. Prácticamente, amigos, ya tenemos el 50% de trabajo hecho. Ahora viene todas lo que son las configuraciones, configurar el acceso a la API de ChatGPT y muchas otras cosas que te voy a estar enseñando que es necesario configurar para que ya tu sistema esté listo y ahora sí puedas comenzar a vender a tope. Y bueno, amigos, hasta aquí la primera parte de este curso completamente gratis para tener tu propia empresa de inteligencia artificial. Ya viste lo genial que es este sistema para comenzar a ganar dinero. Ya prácticamente lo tenemos instalado, amigos. Ya solamente falta el otro 50%. Recuerda que para que yo saque la segunda parte, realmente quiero ver el interés de las personas, y recuerda que tienes que cumplir con 3 cosas. Solamente suscríbete al canal, comenta, porque con esto me voy a dar cuenta si realmente quieren la segunda parte. Si esta primera parte tiene 100 comentarios, voy a estar sacando ya la segunda parte de este curso completamente gratis. Recuerda que en cuanto esté ya la segunda parte de este curso, aquí te va a estar apareciendo. De hecho, va a estar tapando mi cara, así que solamente dale clic ahí a mi cabeza para que te mande ya a la segunda parte de este curso 100% gratis para crear tu empresa de inteligencia artificial.